Bienvenidos a su programa La Voz de San Romero Hoy, a cargo del Padre Roque Regalado. Esperamos que este programa pueda ayudarte en tu caminar reflexivo. Por esta tierra del hambre, yo vi pasar a un viajero, humilde, manso y sincero, valientemente profeta, que se enfrentó a los tiranos. Sean bienvenidos a este espacio de reflexión que martes a martes tenemos a través de la señal de Radio María y podemos aprender de la enseñanza de San Romero, el santo salvadoreño, que hoy ilumina nuestro caminar como iglesia, como verdadero discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Se nos ha propuesto como modelo de santidad y entonces por eso debemos aprender mucho de sus enseñanzas. En este día vamos a reflexionar la homilía del 16º domingo del tiempo ordinario, que es la liturgia de este próximo domingo. Pues este programa nos prepara para vivir con mayor fervor las misas domingo a domingo. Esta homilía fue proclamada por San Romero el 17 de julio de 1977. Los textos de la liturgia son Génesis 18:1-10, Colosenses 1:24-28 y Lucas 10:38-42. Vamos entonces a leer el Evangelio que nos corresponde para este domingo. Lectura del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio, hasta que se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se le quitará. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Muy bien, hemos escuchado el Evangelio para este día, domingo del 16º del tiempo ordinario, y se nos propone contemplar el pasaje en el que encontramos a las dos hermanas de Lázaro, Marta y María. San Romero basó su homilía en torno al Evangelio y a la lectura del Génesis acerca de la oración, para hablar lo importante que es la oración, pero también lo importante que es trabajar por el reino en la sociedad. San Romero dice su homilía de la siguiente manera: y San Pablo en las lecturas de hoy nos describe lo único necesario, el misterio de Cristo, misterio escondido en Dios, que se ha revelado a los hombres. Dichoso aquel que llega a comprender que Dios se hizo hombre para salvar a los hombres y que cada vida humana que se incorpora en esa corriente de redención y se convierte en Cristo, se diviniza su vida, porque Dios vino hecho hombre en Cristo para hacer Dios a toda la humanidad que creyera en Él. Esto es lo único necesario. Por eso, cesando, miramos a María extasiada frente a las palabras de Cristo, mientras Marta va y viene por la casa preparándole la comida, y clama a Jesús: mira, mi hermana no me ayuda, dile que vaya a darme una mano. Jesús defiende a María. Marta, Marta, tú te preocupas de muchas cosas, solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la mejor parte que no se le va a quitar. Todo aquel que llega a comprender lo único necesario, el maná, en las palabras de Cristo, está oyendo el designio de Dios, el amor de Dios. Es un alma en oración, es un alma contemplativa. Marta es la figura del alma activa. Así la han interpretado en todos los siglos este bello pasaje del Evangelio de hoy. Y a la luz de Marta, que va y viene, podemos ver a la iglesia en su actividad pluriformes. ¡Qué maravilla es la iglesia! Porque Jesús, al alabar la actitud de María, no está reprobando la actitud de Marta. Lo que le está diciendo es: ojalá toda su actividad proceda también de lo único necesario, porque no basta ser contemplativo, estar rezando
Es necesario también trabajar, pero que cuando se va al trabajo se lleve en el corazón la unidad de todo lo que se va a hacer, una perspectiva de fe que ilumine toda tu acción y que es, hermanos, donde yo quiero recomendar la necesidad de encontrar eso único necesario, la necesidad de orar. No solo trabajar sin Dios, ni solo orar sin trabajar. Ora et labora era el gran lema de San Benito, el fundador de los benedictinos, que no descansan en su vida orando y trabajando. Aquellos monasterios donde los monjes parecen abejas hacendosas no descansan un momento, pero en su corazón siempre están orando. Como María contemplan lo único necesario y como Marta trabajan, vivan y vienen. Qué hermosa fuera nuestra ciudad, los campos, los pueblos, donde los hombres profesionales, comerciantes, estudiantes, mujeres de hogar, del mercado, todos tuviéramos en el corazón un gran sentido de oración y al mismo tiempo una honradez en el trabajo, una diligencia. Además del encuentro con Dios, la oración me da la unidad y la razón de ser. La explicación de mi iglesia es una hora de la iglesia la que estamos viviendo. No hay labio salvadoreño que no haya pronunciado 1000 veces la palabra iglesia, pero muchos no la conocen. Para unos es la peste más grande y hay que acabar con ella, y la persiguen, la calumnian y la difaman, y muchos se llaman hijos de la iglesia, asociaciones católicas. ¿Qué sentido de iglesia tienen los perseguidores? Pero lo más lastimoso es que gente que viene dentro de la iglesia no ha comprendido, porque el concilio lo dice, y el concilio se reunió varios años en reflexión, como si la iglesia estuviera tomando conciencia de sí misma. Es como cuando el hombre reflexiona en sí mismo y descubre lo maravilloso de su conciencia, de su libertad, de su inteligencia. Eso fue el concilio, una reflexión desde la luz de Dios, en el propio ser de lo que es la iglesia fundada por Cristo. Y entonces se encuentra que en su oración es precisamente donde la iglesia se conecta con ese Dios, que le da la corriente de la vida, que le da su juventud perenne, que le da la verdad de su palabra, que le da la serenidad de su sufrimiento, que le hace enfrentarse impávida como quien lleva a Dios frente a todas las tribulaciones. Van descubriendo que esta iglesia, lo que la iglesia lleva en sus entrañas, es la fuerza de Dios. Y en la medida en que un hijo de la iglesia ora, él también se hace instrumento de Dios. En su exhortación sobre la evangelización del mundo actual, el Papa Pablo VI llegó a decir, ¿qué es la evangelización? Es un hombre, un grupo de hombres que se encuentran con el mensaje de Cristo, que se sientan a reflexionarlo y lo asimilan y sienten que es alegre, que es vida, que es satisfacción, y no les cabe dentro de sí, sino que van a explicarlo. Se evangelizan para luego evangelizar. Se recibe la vida para dar vida. Cada católico que sepa orar será eso, una fuente, como las fuentes que se llenan de agua y que rebalsan para regar y fecundar un campo. Cada cristiano que ora, cada hijo de la iglesia que se pone en contacto con esta fuerza de la oración, cada católico que quiere ser como María, ávida de recibir la palabra de Jesús, se llena de espiritualidad y rebalsa y riega y hace santa a su familia y convierte pecadores y acerca almas a Dios y por donde quiera va llevando el testimonio que solo Dios puede dar. Si tuviéramos hombres de oración entre los hombres que manejan los destinos de la patria, los destinos de la economía, si entre los hombres más que apoyarse en sus técnicas humanas se apoyaran en Dios y en sus técnicas, tuviéramos un mundo como el que sueña la iglesia, un mundo sin injusticias, un mundo de respeto a los derechos, un mundo de participación generosa de todos, un mundo sin represión, un mundo sin torturas. Pero a la iglesia no le interesan los intereses políticos o económicos, sino en cuanto tiene relación con los hombres para hacerlos más humanos y para no hacerlos idólatras del dinero, idólatras del poder o desde el poder, hacerlos opresores o desde el dinero, hacer marginados. Lo que interesa a la iglesia es que estos bienes que Dios ha puesto en las manos de los hombres, la política,
la materia, el dinero, los bienes sirvan para que el hombre realice su vocación de hijo de Dios, de imagen del Señor. Y todo esto solamente lo aprende la iglesia cuando, apartándose de tantos peligros de los ídolos de la tierra, se pone como María frente al único Señor, al único necesario, de donde deriva la única razón y la esperanza, la fe, la grandeza que los hombres pueden tener. Lo primero que San Romero nos enseña es que solo en la oración podemos comprender quién es Dios y quién es el ser humano. La oración fortalece nuestras convicciones. Un cristiano que no ora no puede llamarse cristiano, porque una de las enseñanzas principales de nuestro Señor Jesucristo fue el de estar en comunión con el Padre. Y estar en comunión con el Padre no solo implica llevar una vida de hijo de Dios, sino también estar en comunicación con Él. Nuestro mismo Señor Jesucristo, que vivió en la carne mortal siendo el Hijo de Dios, necesitó de la oración para discernir el camino que el Padre le iba indicando y para mantenerse lleno de la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, cuanto más nosotros también, ¿verdad? Que somos hijos e hijas de Dios por el bautismo, necesitamos estar en contacto con el Padre, en contacto con Dios. La oración, pues entonces, debe de ser no un agregado al montón de actividades pastorales. Por veces tenemos ese problema en nuestras parroquias, que tenemos un montón de actividades pastorales y la oración es como un agregado, como un requisito para empezar una reunión o como un requisito para terminar una reunión, ¿verdad? No, la oración es el centro, la oración es la clave, la oración es lo que va a hacer que fructifique nuestro trabajo pastoral. La oración va a hacer que santifique nuestro corazón para que podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. La oración es la fuerza que nos hace sensibilizarnos con el dolor y el sufrimiento de los hermanos. La oración nos hace conocer a Dios, nos hace saber quién es Él, nos hace comprender quién es el Padre. La contemplación de la palabra de Dios nos hace entender el misterio de Dios mismo. En este sentido, la lección divina es importante que aprendamos todos los católicos a hacer esta experiencia de fe de la lección divina. En muchas parroquias, en muchas comunidades, pues ya se tiene esta práctica de la lección divina, de orar con la palabra de Dios para tratar de escuchar el mensaje de Dios. Entonces la oración es esa experiencia de encuentro con el Señor, de diálogo con Dios. Pero San Romero nos dice también que la oración tiene que ir acompañada del trabajo y el trabajo también tiene que ir acompañado de la oración. No es tampoco solo rezando que vamos a cambiar el mundo, o no es tampoco solo orando que va a cambiar usted a su familia o que va a cambiar usted su corazón. Tiene que trabajar en ello. Por ejemplo, si usted le pide a Dios que le dé paciencia, pues es seguro que Dios lo va a meter en situaciones donde va a tener que trabajar la paciencia, donde va a tener que practicar la paciencia. Nadie aprende a ser paciente si no se mete en situaciones donde tiene que practicar esta virtud. O si usted le pide al Señor que le quite el vicio de mentir, por ejemplo. Pues usted le pide a Dios en eso, usted tendrá que trabajar en su vida por dejar de mentir. El Espíritu le va a asistir porque usted le ha pedido al Señor eso, pero usted tiene que poner su parte también, trabajar por dejar de mentir, porque quiere agradar al Señor. E igual, si pedimos al Señor que quite las injusticias de nuestro país, nosotros también tenemos que trabajar por dejar de hacer injusticias, por no dejar que la injusticia crezca, sino bien que la justicia se haga presente a través de nuestros actos, a través de nuestras actividades diarias. Es decir, trabajar y orar son los dos actos humanos que generan los milagros. Los milagros no solo vienen del cielo, así lo decía Pablo. Yo soy el que soy por la gracia de Dios. Y no solo la gracia de Dios, dice Pablo, sino la gracia de Dios conmigo, dice Pablo. Es decir, los milagros son cuando Dios en su voluntad y la voluntad humana se juntan para lograr la voluntad de Dios. Entonces aquí es donde se obran los milagros. Entonces esto es importante tenerlo muy claro porque muchas veces queremos que Dios nos venga a resolver los problemas.
pero Dios no va a resolvernos los problemas si nosotros tampoco estamos en la disposición de resolver los problemas, ¿verdad? Es como el borrachín, ¿verdad? Que todas las mañanas le pide a Dios no beber, pero no deja de beber, no deja de asistir a la cantina, no deja de estar con los amigos que le invitan a beber. Es cierto, hay que pedirle a Dios que nos dé la fuerza, pero nosotros también tenemos que trabajar por ello. Así que le pedimos al Señor la paz para nuestro país. Nosotros tenemos que empezar a trabajar por la paz también, por hacer la igualdad, por cambiar situaciones de pecado en nuestras realidades sociales. Entonces, la oración y el trabajo. Segunda enseñanza, la oración nos da la razón de ser de la iglesia, porque ella vive de la oración, del misterio de Dios. Esto también nos lo dijo el Papa Francisco al inicio de su pontificado, ¿verdad? La oración es importante, la oración es lo que le da vida a la iglesia, pero es lo que hace que la iglesia sea el pueblo de Dios, el pueblo en oración. Si nosotros podíamos trabajar por la paz. ¿Cuántas instituciones hay que trabajan por la paz? Pero no lo hacen desde la fe, ni en comunicación con Dios, ni en comunión con Dios, simplemente lo hacen como una ONG, por ejemplo, ¿verdad? Que hay un ideal humano de trabajar por la justicia, por la paz. Pero la iglesia, dijo el Papa Francisco, no es una ONG. La iglesia es el pueblo de Dios. Por tanto, la iglesia va a trabajar también por la justicia, va a trabajar por la igualdad, va a trabajar por humanizar esta realidad desde la fe, desde el encuentro con Dios y proclamando a Dios como único Señor ante los ídolos del dinero, del poder y del placer que tratan de deshumanizar a la persona. Entonces, en este sentido, la oración es la razón de la iglesia. Por eso decía yo, la oración no tiene que ser un agregado de una reunión pastoral, no, es el centro de una reunión pastoral, ¿verdad? Es el pedir a Dios la fuerza, es el pedir a Dios el discernimiento para saber hacia dónde queremos caminar, ¿verdad? Entonces, en este sentido, la oración nos da la razón de ser iglesia, nos unifica también, nos da la luz para discernir lo que la iglesia tiene que responsablemente hacer ante una realidad en la que le toca que vivir. En el caso de nuestra iglesia salvadoreña, en oración debemos de discernir qué es lo que nos corresponde hacer como iglesia salvadoreña, como iglesia católica en El Salvador, ante la realidad en la que El Salvador vive, estos pueblos del Salvador, ¿verdad? Estas ciudades, estas colonias, estos barrios. ¿Qué es lo que Dios quiere para el pueblo del Salvador? Hay que discernirlo en oración también, ¿verdad? La iglesia, por eso, de la oración toma su fuerza para el amor, toma la valentía para profetizar, para proclamar la justicia de Dios, para también desenmascarar las injusticias, para orientar también a la sociedad hacia el camino que Dios quiere. Entonces, en este sentido, la oración nos da la razón de ser como iglesia. Y la tercera enseñanza que tenemos, ¿verdad? La oración nos ayuda a discernir la voluntad de Dios en la historia de nuestro pueblo. Es decir, no podemos nosotros ser una iglesia de espaldas a la realidad de nuestro pueblo. Nuestro pueblo necesita saber qué hacer. Nuestro pueblo necesita saber cómo construir una sociedad de acuerdo a la voluntad de Dios. Y solo la iglesia puede orientar en este sentido. La iglesia defiende los derechos de Dios. La iglesia defiende los derechos del ser humano. La dignidad del ser humano que se ha colocado en su corazón siendo hijo o hija de Dios. Entonces, no podemos nosotros estar de espaldas a la historia de nuestro pueblo. Necesitamos, ¿verdad? En este sentido. Y por eso hay que aprender de San Romero, que lo toma de Pablo VI, lo que es la evangelización. La evangelización la ha definido aquí, tomando las palabras de Pablo VI, Monseñor Romero, de la siguiente manera. Dice que evangelización es un grupo de personas que se encuentran con el mensaje de Cristo, se sientan a reflexionarlo, es el primer paso, ¿verdad? Reflexionar el mensaje de Cristo, lo asimilan y se sienten alegres, sienten que es un mensaje de alegría, sienten que ese mensaje al asimilarlo es vida y es satisfacción, es decir, se evangelizan primero ellos, en el encuentro con la palabra, en el encuentro con el mensaje de Dios, en oración con el Padre. Y no les cabe dentro de sí, sino que van a explicarlo, dice Monseñor Romero.
van a expandirlo, van a enseñarlo. Se evangelizan para luego evangelizar. Se recibe la vida para dar vida. Y entonces Monseñor Romero va a decir que cada católico que sabe orar es fuente, fuente de agua, fuente que da vida, fuente que da esperanza, fuente que aumenta la fe. ¿Cuánto necesitamos sacerdotes, religiosas, religiosos, laicos comprometidos con una vida de oración plena para que podamos dar vida, ¿verdad? ¿Cuánto necesitamos de la oración, los agentes de evangelización, para dar vida? Por veces pesan más nuestro cansancio humano, pesan más nuestros egoísmos, pesan más nuestros rencores, pesan más nuestras indiferencias, que al final el católico, si no tiene oración, no va a dar vida. Lo que va a dar es muerte, lo que va a dar es odio, lo que va a dar es división. Y todo eso viene del enemigo. Por eso lo importante de la oración, para que nuestro trabajo realmente dé vida, transforme vida. Y no solo nuestro trabajo de iglesia, en nuestra vida diaria. Si todos realmente oráramos, cuánta honestidad habría en las relaciones comerciales, ¿verdad? Cuánta justicia habría en los juzgados de nuestro país si todos oráramos. Cuánta igualdad habría en el trato de los unos con los otros en nuestra sociedad si todos tomáramos conciencia desde la oración lo que Dios quiere para nosotros, que es su reino, ¿verdad? El reino ya está entre ustedes, dice el Señor Jesús, pero no lo descubrimos porque no oramos, porque no contemplamos la palabra, no apartamos un espacio para detenernos y contemplar el misterio de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Que cuánto cambiaría El Salvador si realmente los salvadoreños oráramos y pidiéramos a Dios la fuerza para hacer lo correcto cuando tenemos que hacerlo, para renunciar a aquello que es pecado, que es injusto, que va a dañar o lastimar a otras personas. ¿Cuánto podríamos hacer por cambiar el país? Muy bien, estas son como las tres grandes enseñanzas que nos da San Romero hoy, que nos invita y pues que nos motiva, ¿verdad? Escuchar estas enseñanzas debe de motivarnos a nosotros a orar. Vamos a iluminar dos acontecimientos de nuestra realidad salvadoreña. La primera es el evento trágico de la explosión de cilindros de gas propano que sucedió en Mexicanos. Esta nota dice de la siguiente manera. Al menos 3 muertos y varias personas lesionadas dejó una explosión este viernes en un local que funcionaba como depósito de cilindros de gas propano en el municipio salvadoreño de Mexicanos, informaron fuentes del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil. La explosión sucedió en la calle Al Volcán, en la popular zona de Sacamil, en la localidad de Mexicanos, aproximadamente a las 8:25 de la hora local, y dejó serios daños en varias viviendas cercanas y en al menos 2 autobuses del transporte público que circulaban por el lugar. El bombero Marlon Chávez explicó en un reporte a una radio local que dentro de la vivienda había una fuga de gas, lo que generó la acumulación de gas y al tener contacto con alguna fricción o llama abierta generó la explosión. Chávez señaló que las víctimas fueron trasladadas a centros de salud cercanos e indicó que al lugar llegaron socorristas, miembros del Cuerpo de Bomberos de El Salvador y Protección Civil. El bombero apuntó que los lugares que sirven como depósitos de cilindros de gas deben de contar con las condiciones mínimas de seguridad que son emitidas por las autoridades correspondientes, por lo que se investigará si el local tenía la respectiva autorización y medidas de seguridad. Añadió que era un local que funcionaba como distribuidora de gas y también se investigará si era vivienda, lo que es algo prohibido. Bueno, esto, un lamentable, nos unimos al dolor de las familias que perdieron a un ser querido en este trágico evento y a quienes pues están convalecientes por las heridas y los daños, pues nuestras oraciones para con ellos. Pero yo quiero recalcar algo en este acontecimiento, y es que si somos honestos, si somos buenos cristianos, si somos hombres de fe, no podemos nosotros obviar las leyes, no podemos obviar, ¿verdad? Las condiciones de seguridad que se nos piden en el ámbito laboral, en este caso pues en las ventas de cilindros de gas y también así en otras áreas de trabajo laborales.
Y en los negocios siempre debemos de tener, por honestidad ante Dios y por seguridad a nuestros hermanos, debemos de tener y cumplir con los requisitos que se piden de seguridad. En El Salvador, desgraciadamente, tenemos una cultura de el para mientras, ¿verdad? Y el para mientras nos acomodamos y para mientras avanzamos en el negocio, vamos a hacer esto y para mientras, y ese para mientras es que para mientras nos morimos, ¿verdad? No, nunca se cambian estas cosas, se van dejando a un lado. Entonces es importante redescubrir que si realmente nos llamamos un pueblo cristiano de fe, también en la fe debemos de tener responsabilidad con nuestro trabajo, con nuestros negocios, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Tener esta delicadeza de cumplir con, con todo lo que la ley pide, muchas veces por seguridad nuestra y por seguridad, ¿verdad? De los que están a nuestro alrededor. Lo que pasa es que en nuestra cultura salvadoreña se nos ha enseñado que el inteligente es el que sabe, ¿verdad?, evadir responsabilidades. O como diríamos en buen salvadoreño, que el vivo es aquel, ¿verdad?, que logra romper con la ley. Eso culturalmente es un error. Eso no es ser inteligente, eso es ser innegligente y es poner en riesgo, ¿verdad?, la vida de los demás. Debemos de todo lo que hacemos, ¿verdad? Al manejar, por ejemplo, los conductores. Uno puede ver conductores que hacen maniobras peligrosísimas en las carreteras, que van a alta velocidad, cuando hay una velocidad restringida y sin embargo el que maneja así lo consideran un gran conductor. Eso no es ser un gran conductor, eso es el ser conductor temerario, ¿verdad? Y desde la fe, desde la creencia de nuestra fe, como hombres de Dios, mujeres de Dios, ¿verdad? Las leyes están para cuidarnos, ¿verdad? Las leyes están para, siempre y cuando sean leyes morales, están para hacer que prosperemos, hacer que seamos cada vez más humanos, ¿verdad? Una restricción de velocidad, una ley que nos pida seguridad industrial en las empresas, en las maquilas, por ejemplo, ¿verdad? En las maquilas hay situaciones en las que se obvia la ley y eso va en contra de la voluntad de Dios. Y no podemos orar a Dios y nosotros estamos también rompiendo la ley que nos hace responsables con nuestros hermanos. Entonces, en este sentido, quiero recalcar esto y pedir, ¿verdad?, a quienes son propietarios de empresas, de negocios y son hombres y mujeres de fe, que cumplan con todos los requisitos que la ley nos pide para evitar estas situaciones difíciles. Bueno, ya ni se diga cuando se ponen a trasegar gas, ¿verdad? Tambos de gas. Eso es corrupción. Nos quejamos de la corrupción de los grandes políticos de nuestro país, ¿verdad? Que son corruptos, muchos de ellos, pero también nosotros como pueblo hacemos corrupción con el negocio. Cuando se trasega gas de un tambo lleno a otro vacío y se vende solo la mitad, eso va en contra de la voluntad de Dios porque no es honestidad, porque no es lo justo. Entonces tenemos que purificar nuestra cultura y la oración nos ayuda a eso, tomar conciencia de aquellas cosas que estamos haciendo mal ante los ojos de Dios y que están vulnerando a nuestro prójimo. Y hablando de leyes y hablando, ¿verdad?, de leyes inmorales, ha salido un comunicado de prensa de la Corte Suprema de Justicia que quisiera compartir con ustedes. Igual les invito a que nos llamen a cabina al 21 32 12 22 o nos manden su clip de voz o nos escriban al WhatsApp 78 50 88 20 21 32 12 22 y 78 50 88 20. Esperamos también sus comentarios. ¿Qué ha surgido en la Corte Suprema de Justicia? Bueno, la Sala de lo Constitucional ha ampliado el plazo a 4 meses para el cumplimiento de las sentencias de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Recordemos que la ley de amnistía fue derogada en el 2016, el 13 de julio del 2016, y la Asamblea tendría que haber dado ya una nueva ley
no de amnistía, sino de reconciliación y de reconstrucción social. Una ley que realmente haga justicia transicional y restaurativa. Sin embargo, el último intento que se tuvo de ley fue querer hacer una nueva ley de amnistía, y por eso la Sala de lo Constitucional ha concedido 4 meses más. Pero ¿qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es que la Sala de lo Constitucional está pidiendo a la Asamblea Legislativa que tome en cuenta a las víctimas. No puede ser solo una ley que escuche la voz de los victimarios, sino que en especial hay que escuchar a las víctimas. Y esto es lo que dice un fragmento del comunicado. Dice, en la resolución se señala que la Asamblea Legislativa debe proporcionar aún más un proceso de diálogo abierto, transparente e incluso con los diversos sectores de la sociedad civil, especialmente con los grupos de víctimas del conflicto armado, tal y como se le ordenó en la resolución del 13 de julio del 2018, y que además al actual proceso legislativo realizado para la promulgación de la Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional no ha sido capaz de generar niveles de confianza mínimos en este último sector, es decir, entre las víctimas. Aprobar una ley en estas condiciones no solo significaría el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la sentencia pronunciada en el proceso de inconstitucionalidad y sus resoluciones de seguimiento, sino también un debilitamiento al Estado constitucional de derecho. Y en este sentido, el plazo inicial calificado del improrrogable debe ser visto a la luz de lograr un marco de justicia transicional que permita ayudar a superar los aspectos deficitarios derivados del proceso de paz y señalados en la sentencia. Se aclara que la Sala de lo Constitucional no ha efectuado ningún examen o valoración sobre el contenido del proyecto de ley especial de justicia transicional y restaurativa, pero la reconciliación nacional, para la reconciliación nacional remitido por la Asamblea Legislativa, ya que ello implicaría efectuar un control previo de la constitucionalidad sin que por el momento concurra alguna condición para ejercer su competencia constitucional para ello. Entonces, ¿qué es lo rescatable de este comunicado? Aplaudimos a la Asamblea, aplaudimos a la Sala de lo Constitucional, que está dando líneas claras a la Asamblea Legislativa de cómo tiene que ser el proceso para hacer esta ley. Necesitamos reconciliarnos en nuestro país. Ya lo decía San Romero, si tuviéramos hombres de oración y mujeres de oración en la Asamblea Legislativa, hombres de oración y mujeres de oración, ¿verdad? ¿Cuánto podrían ellos discernir la voluntad de Dios y escuchar al pueblo y escuchar a las víctimas en especial, ¿verdad? ¿Cuánto necesitamos orar en nuestro país para reconciliarnos, para dejar a un lado, ¿verdad?, esas desigualdades, para poder encontrar la verdad de lo que sucedió en el conflicto de nuestro país y sanar esas heridas? ¿Cuánto necesitamos orar por la paz en el país y por que estos procesos judiciales se hagan de acuerdo a la voluntad de Dios y realmente nos lleven a la paz? Que estos procesos judiciales realmente sean instrumentos para alcanzar la paz que Dios quiere en nosotros, y no para estar encubriendo victimarios. Eso no se puede hacer, no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios siempre está del lado de las víctimas, Dios nunca está del lado de los victimarios. Entonces, en este sentido, Dios también quiere, ¿verdad?, que el victimario se arrepienta. Dice el Señor, yo no quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta. Y los procesos de justicia transicional son procesos en los cuales los victimarios reconocen sus errores y piden perdón a las víctimas. Las víctimas empiezan un proceso de reconciliación entre los grupos sociales, a tal grado que al final podemos ver nuestra historia sin dolor, ¿verdad?, sin rencores, sin odio, y vernos como un nuevo país, un nuevo pueblo, un nuevo El Salvador, que es la voluntad de Dios para todos nosotros. Entonces, hermanos, esta es la tarea nuestra. No es una tarea solo de cambiar el mundo con la fuerza humana, sino con la oración, con el encuentro con Dios, que nos humaniza, ¿verdad?, que nos hace ver con claridad qué es lo que Él quiere para nuestra sociedad, qué es lo que Él quiere para nosotros, que Él quiere su reino en medio de nosotros.
y ese reino se va construyendo en la medida que nosotros pues en oración vamos asimilando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo y vamos comprometiéndonos con esa realidad que necesita ser transformada, cambiada, ¿verdad? Esas injusticias que necesitan que se vuelvan justicia. Que con la oración pedimos a Dios la fuerza y Él que ponga todos los factores a nuestro favor y con nuestro trabajo poder alcanzar esa justicia, ¿verdad? Esa igualdad, ese reino de Dios, ese amor al prójimo que necesitamos madurar en nuestro corazón. Entonces, hermanos, hermanas, esto es importante de la ley, de nueva ley de especial de justicia transicional y restaurativa para una reconciliación nacional. Es importante que se tome en cuenta este llamado que hace la Sala de lo Constitucional a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Como decía, nuestras felicitaciones a la Sala de lo Constitucional porque está dando líneas concretas para que la Asamblea tome en serio, especialmente la cuestión del diálogo con todos los actores sociales y del diálogo en especial con las víctimas, ¿verdad? Subraya, enfatiza el escrito, el comunicado, que la prórroga se ha dado con esta idea de que la Asamblea haga este diálogo y pues tome en cuenta la voz de las víctimas, de quienes pues tuvieron situaciones difíciles en el conflicto, perdieron a sus familiares, desaparecieron, etcétera. Por todos ellos también nuestras oraciones, por estos grupos, organizaciones que están buscando un camino de justicia, que el Señor pues les dé fuerza para seguir trabajando por la reconciliación en nuestro país. Sabemos que son luchas largas, muchas veces luchas desgastantes porque se topan con la burocracia, se topan con las injusticias, se topan con tantas cosas. Sin embargo, que Dios les mantenga siempre con valor y con fuerza para poder seguir adelante con esa meta que debemos de alcanzar en el país, que es la reconciliación nacional. Que el Señor les bendiga a todos los que luchan por la paz, a todos los que luchan por la justicia, a todos los que luchan, ¿verdad?, por lograr la reconciliación en nuestro país. A las parroquias también, que de una u otra manera tienen esta tarea, este trabajo, están haciendo trabajo con esto, ¿verdad?, de escucha de las víctimas y todas estas situaciones. Así es que hemos llegado al final de nuestro programa. Vamos a terminar nuestro programa orando a San Romero para que nos ayude a hacer lo correcto, que nos ayude a asimilar estas enseñanzas del Evangelio, de la oración con el trabajo, juntos. Bueno, vamos a dar también la bendición. Vamos a orar entonces. Oh Dios Padre misericordioso, que por mediación de Jesucristo y la intercesión de la Virgen María, Reina de la Paz, y la acción del Espíritu Santo, concediste a San Óscar Romero la gracia de ser un pastor ejemplar al servicio de la Iglesia, y en ella preferencialmente a los pobres y a los necesitados. Haz, Señor, que todos nosotros sepamos también vivir conforme al Evangelio de tu Hijo y concédenos por la intercesión de San Óscar Romero alcanzar la paz en El Salvador. Te lo pedimos a ti que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Gracias por haber escuchado dicha reflexión. Recuerda suscribirte y darle like.